Bienvenidos a Sabiduría Financiera. Soy Natalie Martínez, especialista en redacción fiscal. Hoy les voy a compartir un video que trata acerca de cómo rellenar el formulario W7. Recordemos que este es un formulario que sirve para solicitar o renovar su número ITIN. Siempre que necesitemos solicitar formularios en español, debemos colocar la SP luego del nombre del formulario. En nuestro caso, entraremos a Google e ingresaremos ITIN espacio SP. En el siguiente paso es muy importante verificar que el formulario provenga de la página oficial del IRS. Debemos ver que sea exactamente irs.gov.gov. El formulario W7 es muy sencillo de diligenciar. Únicamente tiene una página para formulario y tiene 16 páginas de instrucciones. Entonces, ya ves, es muy sencillo de hacer. Bueno, inicialmente tenemos el formulario W7SP, que como indiqué en el video de ITIN, cuando vamos a buscar en internet formularios en español, es importante colocar luego del nombre del formulario SP, para que nos salga nuestro formulario en este idioma. También es importante buscarlo siempre en la página oficial del Servicio de Impuestos Internos, que es irs.gov. Vemos en el encabezado que es este el formulario para solicitar el número de identificación personal del contribuyente del Servicio de Impuestos Internos. Además, nos indica que es para uso de personas físicas que no son ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. También señala que el ITIN es un número de identificación personal del contribuyente y que su finalidad es únicamente para propósitos de impuestos federales estadounidenses. Además, nos aclara que si usted tiene o cumple con los requisitos para obtener un número de seguro social de los Estados Unidos, por favor no presente este formulario. Seguidamente vemos que nos pregunta el tipo de solicitud, si vamos a solicitar un ITIN nuevo o si vamos a renovar un ITIN que se nos ha asignado previamente. De esta manera tienes que seleccionar el tipo de solicitud por el cual estás solicitando tu ITIN. Posteriormente, vamos a ver las razones por las que se puede presentar la solicitud del formulario W7. Primero vemos en el literal A, un extranjero no residente obligado a obtener un ITIN para poder reclamar beneficios de un tratado tributario. Seguidamente vemos el literal B, que incluye a un extranjero no residente que tiene que presentar una declaración de impuestos federal para reportar ingresos directamente relacionados con la operación de un negocio dentro de los Estados Unidos. En el literal C se refiere a un extranjero residente de los Estados Unidos, es decir, una persona que vive y que trabaja en los Estados Unidos, pero que no tiene un número de seguro social y tampoco cuenta con un permiso de trabajo. En el literal D se ubica la persona que puede ser reclamada como un dependiente en una declaración de impuestos federales y que no cumple con los requisitos para obtener un número de seguro social. Es importante aclarar que si se solicita un ITIN bajo esta categoría, se tiene que identificar la relación del dependiente con el ciudadano o extranjero residente de los Estados Unidos. Además, debe proveerse el nombre completo, el número de seguro social o el ITIN de ese ciudadano extranjero residente de los Estados Unidos. El literal E es para el cónyuge extranjero que no tiene derecho a obtener un número de seguro social, pero que opta por presentar una declaración de impuestos federal conjuntamente con su cónyuge que sí es ciudadano extranjero residente de los Estados Unidos. Al igual que el literal D, en ese también se debe presentar el número de seguro social del ciudadano o extranjero residente de los Estados Unidos. El literal F es para la persona que viene a los Estados Unidos en calidad de estudiante, profesor o investigador temporalmente, solo sea para asistir a clases impartidas en una institución educativa reconocida o para enseñar o realizar labores de investigación. El literal G es para el dependiente cónyuge de un extranjero no residente con visa de estadounidense.
Y por último, en el literal H se puede indicar otra razón por la cual se está solicitando el ITIN y que no está previamente enunciada en los anteriores. Una vez que has seleccionado la razón por la que estás tramitando el ITIN, debes escribir tu nombre, tu segundo nombre y tu apellido. La línea B que tenemos aquí resaltada se completa solamente si tuviste un nombre diferente al nacer. De lo contrario, no es necesario completarla. En la línea número 2 debes de colocar la dirección que tienes en los Estados Unidos. En la línea número 3 escribirás la dirección que tienes en tu país de origen. En la línea número 4 indicarás tu fecha de nacimiento colocando primero el mes, luego el día y seguidamente el año. Luego colocarás tu país de nacimiento y tu ciudad de nacimiento. Puedes colocar tu estado o provincia. Este dato es opcional. Seguidamente en la línea número 5 vas a señalar tu sexo. En la línea número 6, en la parte A, señala nuevamente tu país de nacimiento o ciudadanía. Seguidamente en la parte B vas a escribir tu número de identificación tributaria en el extranjero en caso de que tengas. Y en la parte C especifica si tienes alguna clase de visa estadounidense y luego colocas su número y fecha de vencimiento. En la parte D, selecciona los documentos de identificación que presentas con la forma W7, ya sea pasaporte, licencia de conducir o identificación estatal, o incluso documentación de Luxis. Luego escribe quién lo emitió, es decir, el país del cual fue emitido el documento, el número del documento, ya sea pasaporte, licencia, identificación o documentación, y cuándo vence. En caso de que tengas otro tipo de documento que presentes, también lo puedes colocar en la línea Otro. Seguidamente indica la fecha de llegada a los Estados Unidos, colocando primero el mes, luego el día y finalmente el año. En la parte E se pregunta si has recibido anteriormente un número ITIN o un número de identificación del Servicio de Impuestos Internos, a lo que debes responder señalando no, no sé o sí. Si tu respuesta es sí, entonces en la parte F debes anotar el ITIN o número de identificación del Servicio de Impuestos Internos que te fue asignado y el nombre bajo el cual se te asignó ese número. La parte G es para las personas que califican por el literal F de la primera parte de nuestro formulario, ya que si es un estudiante, un profesor o un investigador extranjero no residente de los Estados Unidos, debe colocar el nombre del colegio, universidad o empresa con la cual tiene vínculo. A su vez debe colocar la ciudad y el estado en el cual estará, como también el tiempo de estancia en el país americano. Finalmente, aquí se debe firmar colocando la fecha de la solicitud y el número de teléfono. Si quien tramita el ITIN es un delegado, debe firmar aquí dejando claro la relación o parentesco con el solicitante, señalando así si lo hace como padre, como tutor legal o a través de un poder. Por último, esta parte es para uso exclusivo de un agente tramitador. Recuerda que para tramitar el ITIN no solo debes presentar este formulario, sino que debes adjuntar documentos necesarios que prueben tu identidad, tal como es tu pasaporte u otros documentos referentes como la tarjeta de identificación nacional, la licencia para conducir del extranjero, el acta de nacimiento civil, registro médico o académico, entre otros. Recuerda que si tu solicitud es aprobada,
Recibirás una carta del IRS con tu número ITIN asignado. Bueno, y esta era la información que quería compartirles a todos ustedes con respecto al ITIN number. Espero que sea de muchísima ayuda para ustedes para poder ver, hacer y ver crecer su negocio con mucho éxito dentro de los Estados Unidos. Recuerden que soy Natalie Martínez, especialista en redacción fiscal en sabiduría financiera. Hasta luego.